Ok, y entonces, hablando sobre la cresta neural, pues a medida que los pliegues, aquí ya estamos viendo lo que les describía, permítanme, sí, lo que describíamos como un tubo, por decirlo así, allá del plegamiento que se va dando. A medida que los pliegues neurales se van fusionando eh, para formar pues el tubo neural, parte de las células neuroectodérmicas que revisten el borde interno de cada pliegue neural, pues pierde sus afinidades epiteliales y se unen con las células pues adyacentes. O sea, lo que estamos viendo acá, estas son la cresta. Esto que viene aquí es ectodermo. Entonces, estas se unen y el ectodermo pues pasa a unirse también. Esto que digamos de color rosadito, se hace esta diferenciación de colores para que se entienda. Entonces comienza a quedar por fuera y eso es lo que va a hacer la epidermis, que es lo que estamos viendo acá. Todos estos procesos es lo que estamos viendo acá. Llega un momento en que por fuera queda por completo la piel y al interior pues queda las crestas neurales unidas que nos están dando pues el tubo neural, como dice aquí, las células, de la placa neural, ¿verdad? Las crestas, surco neural, por abajo pues tenemos la notocorda, que es parte que se encuentra pues relacionada con células del mesodermo. Entonces comienza a plegarse y la piel, el ectodermo, que es esta parte de acá, va a quedar por encima, que va a ser la piel a futuro, y el tubo neural pues que se fusiona. Las partes que se fusionan son las crestas de las crestas neurales, esas son las que se fusionan y el ectodermo pues queda por fuera. Cuando el tubo neural se separa del ectodermo de superficie, el ectodermo que está aledaño prácticamente a la placa neural, las células de la cresta neural pues forman una masa irregular, una masa plana, esto que estamos viendo acá. Estas son las células de la cresta neural, entre el tubo neural y el ectodermo superficial que va a ser la piel al final, entonces va quedando pues por abajo. Estas son las células cuando ya se fusionan por completo. El ectodermo es lo que queda por abajo entre el tubo neural, que es de la placa neural, y las células de la cresta quedan libres, ¿verdad? Esas quedan por abajo del ectodermo. Esas son las que a futuro van a ser las células propias del sistema nervioso periférico, o lo que nos va a dar las estructuras del sistema nervioso periférico. A medida pues con el tiempo esto se va a ir desdoblando, o sea, estas crestas neurales se van a ir desdoblando poco a poco, se vuelven derecha e izquierda, estoy hablando de ese nivel, luego se desdoblan y van quedando como derecha e izquierda, y poco a poco pues van a ir modificando sus dorsos, por decir así. De estas células, como les repito, son las que se originan los ganglios sensitivos, la médula espinal, los nervios craneales, o sea, lo periférico, el sistema nervioso periférico, de allí es desde donde se origina. ¿Cómo se llama? Y posteriormente, aquí ya vemos un esbozo de los somitas, estos que van a estar acá, los somitas, aproximadamente son 40 los que se forman, y de ahí se van originando ya partes específicas del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo se llama? De esas células de la cresta van a migrar hacia esa zona que a futuro pues van a ser los somitas. Y todos estos procesos, y vuelvo a repetir, los procesos aquí ya son procesos de diferenciación, procesos de migración de estas células de la cresta neural, todos están regulados por interacciones moleculares de diferentes genes específicos. Aquí tengo anotado, por ejemplo, FOXD3,
SNIL2, SOX-X9, SOX-10, pero como vuelvo a repetir, no es objetivo de la clase. En ningún momento es objetivo de la clase, sino que la idea de esto es que sepan que no es así nomás, o sea, no es antojadizo, ni es mecánico, tiene diferentes estímulos que se van a ir dando según el reloj biológico, por decir así, o el itinerario biológico por el cual se va a ir desarrollando todas estas estructuras. Pero sí, por ejemplo, me interesa que sepan que de estas células de la cresta, pues se originan, como decimos ahí, los ganglios, los nervios, los ganglios de algunos pares craneales, algunos del sistema nervioso autónomo y parte de lo que va a conformar hasta la leptomeninge, como dice ahí. Entonces eso es lo que me interesa. Las células pues de la cresta neural pues originan pues todo eso es lo importante de eso, los ganglios, los nervios craneales, por ejemplo, como los nervios craneales que se originan el quinto, el séptimo, el noveno, el décimo, son pares craneales importantes que se originan pues de estos pliegues que son residuos de la cresta neural. Las células ganglionares, ¿verdad? Como decíamos, y la formación de la leptomeninge. La leptomeninge ya sabemos que es la aracnoide, pues, y la pilla madre se originan de las células de la cresta neural. ¿Qué más? Algunas de estas también son involucradas en células pigmentadas de la médula suprarrenal y de algunos otros órganos y tejidos donde hay mediadores neurológicos. Muchas de estas en este momento aquí, de estos son los somitas, ya vamos a hablar de los somitas, pero ahorita lo quiero utilizar para que sepan que las células de la cresta neural también se diseminan hacia los somitas, y los somitas son los que van a dar estructuras lejanas a la línea media, miembros inferiores, sistema renal, sistema genital, y en algunos de ellos es necesaria la presencia de células neurológicas, pues en ese momento es que son involucradas en esos tejidos que van a estar alejados del sistema de la columna vertebral, por decirlo así, pero que van a ser necesarios la conducción, el control, ya sea neurológico, por células, valga la redundancia, neurológica, y el momento en que se incluyen en ese tejido es en la formación, en esta semana, la tercera semana, que al final vamos a ir viendo cómo se comienzan a conformar pues los somitas. Ya estamos próximos a entrada, estamos prácticamente cerrando el tubo neural y ya dejando encaminado la formación del sistema nervioso central. Sigamos. Caemos en lo que les decía, los somitas. Aparte pues de la notocorda, las células derivadas del nodo primitivo forman también el mesodermo paraxial, o sea, no solamente acordemos del nodo primitivo, entraban células del mesénquima, células del mesénquima pues nos ayudaban a formar la notocorda y el mesodermo, pero también nos ayudan, y del mesodermo vamos a ver que se nos forma también el mesodermo paraxial, pero no solo el paraxial, sino que el mesodermo lateral, el mesodermo intermedio y el mesodermo paraxial. Entonces esas estructuras son como se llaman, precursoras del mesodermo paraxial, de lo que es el somita. El mesodermo es parte del mesodermo, es parte del mesodermo que va quedando en esta zona de acá. Por ejemplo, es el mesodermo lateral, ¿verdad? Entonces, pero del mesodermo paraxial, que es el cercano a la línea media, al eje, por eso se llama paraaxial, cerca o cercano a la línea media. Este mesodermo paraxial es el que al futuro nos va a conformar lo que corresponde pues a los somitas, que era el chibolero. Espérenme, aquí lo vemos, aquí se ve,
Este es el tubo neural y aquí se va formando del mesodermo paraxial, se van a ir formando estas chibolitas que van a ser órganos a futuro. Permítanme. Aquí también se veía un esbozo, aquí lo ven, ¿eh? Son esbozos de los somitas, esto que está acá, cerca de la línea media, cerca del tubo neural, y por eso se llaman paraxiales. Sigamos. Entonces, esta población celular, ¿verdad? Que aparece pues de forma densa, aparece de forma longitudinal, porque van circundando pues, ¿verdad? El tubo neural. Bueno, decimos, yo digo tubo neural porque así lo vimos ahorita, pero realmente están circundando el nodo primitivo. Recuérdense que no son procesos, hemos visto el proceso de formación del tubo neural. Vimos primero el proceso de formación del surco, del surco, perdón, de la notocorda, y luego fuimos viendo el surco fuimos viendo el de la fosita primitiva, del nodo primitivo, cómo fueron imaginando todas estas células, pero y luego fuimos viendo cómo se fue formando ¿cómo se llama? Se fue formando toda la notocorda y se fueron desplazando los tejidos, y a la par de eso, en el otro lado se estaba formando el mesodermo, y del mesodermo pues vamos a ver que hay tres tipos de mesodermo, pero no son tres estructuras diferentes, sino que son mesodermos según la ubicación. El mesodermo paraxial, del que vamos a hablar ahorita, el que está en la periferia, o mejor dicho, está circundando la formación del tubo neural. Lo que quiero que sepan es que no es que se formó el tubo neural y comienza a formárselo. No es así. Todo va simultáneo. Lo que pasa es que no lo podemos desarrollar porque se nos pasa una sola mezcolanza. Pero hay que entender, y por eso volvemos a las fechas, para que entendamos que prácticamente son procesos que van a la par. Entonces, vamos a ver que longitudinalmente ya el embrión comienza a plegarse, y aquí ya lo comenzamos a ver, ya comienza a plegarse, ya esto es el tubo neural, ¿verdad? El que está acá, y entonces del mesodermo, que es estas estructuras que están acá, comienzan a formarse pues los somitas, que son las estructuras que nos van bueno, ya vamos a describirlo más adelante para no enchivolar. Tengo la manía de querer ir metiendo información que sé que viene más adelante, y a veces tiende uno a confundir. Yo tengo ese problema, así es que discúlpenme o traten de entenderme, pues a veces la necesidad de querer que quede claro algo, y se puede mezclar mucha información, y eso pues no es conveniente. Entonces podemos decir que todo esto está en la proximidad del nodo primitivo, la aparición de los somitas. Cada columna de somitas pues se continúa lateralmente con el mesodermo intermedio. Es el que está prácticamente a la par, ¿verdad? El mesodermo intermedio. Y a medida se van a ir convirtiendo también en una capa de mesodermo pues lateral. Esto es poco a poco se va a ir haciendo. El mesodermo lateral pues se va a continuar con el mesodermo extraembrionario, que es el que va a cubrir la vesícula umbilical y por supuesto pues el amnios, ¿verdad? Entonces esto es parte del mesodermo. Ahora, el mesodermo, acordémonos que ya el mesodermo lateral, que es el que se continúa con el extraembrionario, va pues a tener dos capas. Una capa somática, una capa somática, y una capa visceral. Pero eso pues ya lo hablamos, visceral pues o esplásmica. Eso pues ya lo hablamos en las clases anteriores. ¿Qué es esto de a lo que me estoy refiriendo, verdad? El esplácnico, que va aquí, que es el que se llama visceral, y el somático, que es el que tiene contacto pues con el propio embrión. Entonces, al final pues de la tercera semana, que es donde estamos desarrollando esto, al final pues de
de la tercera semana, ¿cómo se llama? El mesodermo paraxial pues tiende a condensarse, a hacerse una sola placa, por decir así, y cuando ha habido una condensación, cuando yo me refiero a condensación es como que hizo una sola masa. Cuando ya hizo una sola masa, comienza a diferenciarse en esas estructuras, en esos cubitos, por decir así, que van emparejados y que son los que se denominan somita. Somita significa cuerpo, por eso es que, eso es del griego, por eso es que se le pusieron somita, porque de ahí se originan las partes del cuerpo. Ya, ahora, lo que quiero que se entienda es que como son las partes del cuerpo, en cada una de ellas ya está prácticamente la información necesaria para desarrollar el brazo derecho, el brazo izquierdo. Ya a esas zonas ya ha viajado los condroblastos, los osteoclastos, los osteoblastos, ya se fueron también células sanguíneas, ya hay información neurológica, ya hay mesodermo suficiente para crear los músculos y los huesos, en fin. O sea, de cada uno de ellos ya está como la masa completa para que salga la estructura que va a originarse de esa somita. No es que se va a ir desarrollando el brazo y va a comenzar a viajar las células o las estructuras necesarias para conformar la falange distal, luego la falange pro. No, ya está toda la información. O sea, como que fuera un programa completo, o sea, ya autónomo. Ya no necesita de otro estímulo o sea, cada uno de esos somitas ya está codificado para desarrollar una parte específica del cuerpo con todos los componentes necesarios para el funcionamiento. Así de fácil, así se entiende. Entonces, ¿cómo se llama? Los somitas, pues, se van ordenando en una secuencia craneocaudal, de arriba para abajo, como lo vimos en la estructura que la voy a usar después, ¿verdad? Pero ahorita que lo menciono es mejor. De arriba para abajo, si se fijan, se va formando. Aquí está bien esta la chibolita, ¿eh? Bien, y aquí no se ve porque se está formando. Aquí se está formando apenas. Esto es el tubo neural, esto que estamos viendo acá. Entonces aquí se van formando los somitas, pero aquí están formados. Entonces va de arriba para abajo. Aquí está lo que hablábamos de los mesodermos, miren, para que lo entendamos. Este es el tubo neural, el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. El mesodermo lateral es el que nos va a dar una capa esplácnica y una capa somática. Es esto que estamos viendo acá, mesodermo lateral. Esta diapositiva está bien bonita, ya la vamos a ver. Entonces, decimos pues que el mesodermo, permítame que aquí me perdí, ya no me quiere responder. A ver, ¿por qué no me quiere responder? Bueno. Sí, Upa. Otras cosas me están saliendo, no, ya está. Sí, porque se me fue para... Aquí estamos, sí. A ver. Bueno, entonces, poco a poco van a ir formando cada uno de los somitas de arriba para abajo, así entendamos. Pero no me lo vayan a poner así, se lo pregunto, de cefálico a caudal. Como se localizan pues bueno, a este periodo se le llama el periodo somítico del desarrollo humano. Ojo, para que sepan eso, es el desarrollo somítico del desarrollo humano. Todos ellos pues se van desarrollando alrededor del tubo neural. Tiene lugar más que todo entre los 26 y los 32 días aproximadamente, con la formación de 38 a 39 pares de somita en esta tercera semana prácticamente. Bueno, no, llega a más realmente, llega a más somitas, pero a estas etapas pues comienzan a formarse, como dice ahí, al periodo somítico es cuando se forman
38 a 39 somitas, más o menos entre el 26 y la 38 semana, es decir, la tercera semana no. En la tercera semana comienza la diferenciación de los somitas, pero llega hasta la 44 semana, más o menos por ahí llegan los, más o menos como la quinta semana. 5 por 4, 20, o sea que estamos hablando de, perdón, no, estoy mal aquí, estoy viendo 26 a 38 días, aproximadamente se han formado 38 a 39 somitas, hasta como la quinta semana, más o menos, vamos a tener desarrollados aproximadamente 42 a 44 pares de somitas. Ojo con eso, así es la cosa. Así es que para que no nos vayamos a confundir. A veces me confundo porque aquí, ¿cómo se llama? Y si yo digo algo que queda confuso en una clase o algo que me puedo contradecir porque así es, esto así es, me puedo contradecir, háganmelo saber, jóvenes, lo agradeceré mucho. Así es que, y no tengan pena, conmigo no tengan ese problema de que me voy a molestar porque me corrijan, no. Ahora bien, entonces estamos diciendo que ahí por la quinta semana, estamos hablando de quinta semana, 35 días más o menos, pues vamos a tener 42 a 44 pares de somitas. El tamaño y la forma pues de cada uno de los somitas está condicionado de acuerdo a las interacciones intercelulares que se den. Van a haber somitas que aparentemente son más grandes, o sea, no son iguales, pues eso hay que saberlo, no todos son igualitos, no es así. ¿Cómo se llama? Estos somitas pues van a ir, como por decir así, protruyendo o haciéndose más evidentes sobre la superficie del embrión. Lo vimos como se veía en la diapositiva anterior, que Anantillo se ve. Ya vamos a ver otra diapositiva donde ellos son muy evidentes, los somitas. Y van teniendo una forma pues relativamente triangular en los cortes transversales. Cuando se le hace un corte a un somita, lo vamos a ver como se ve aquí, como un triángulo. Yo, si me preguntan a qué se parece a un pulmón. Pero como no me están preguntando a mí, ¿verdad? Aquí dice que es un triángulo, entonces tiene forma pues de triángulo, así lo dice pues la literatura. Los somitas pues por supuesto son más evidentes en la cuarta, en la quinta semana. Su origen comienza en la tercera, o su génesis comienza en la tercera, pero ellos son más evidentes entre la cuarta y la quinta semana, que es más o menos cuando ya no hay más producción de somitas. Y ellos pues representan también uno de los tantos criterios que son utilizados pues para determinar la edad del embrión. Ojo con esto. Es uno de los criterios utilizados para determinar la edad del embrión. ¿A qué semana más o menos? Quinta, sexta semana, ¿verdad? Por ahí. El primer par de somitas que aparecen, pues estos aparecen cerca de la placoda óptica, o sea, aparecen bien superiores, bien arriba. Ahí aparecen pues los somitas, bien, ¿cómo se llama? La placoda óptica, yo creo que aquí sí la regué, porque de eso sí no puse una diapositiva de la placoda óptica. No tengo una diapositiva de la placoda óptica. Pero la placoda óptica es como que veamos un botón en un feto. Pero bueno, no tengo eso. Que es donde se va a desarrollar el ojo en el futuro, ¿verdad? Entonces, abajo de ellas, hasta ahí, vamos a tener los somitas. Pero si queremos más o menos ilustrarlo, pudiéramos decir que los somitas los vamos a ver su origen o desde donde comienzan. Aquí los podemos ver desde esta zona comienzan ellos a formarse. Aquí, como esto es un plegamiento que se va dando, luego va a haber un cierre de aquí arriba, la placoda óptica va a quedar como por esta zona. Entonces es donde va a nacer pues el ojo, cerca de el tubo neural. Acordémonos que el ojo o el nervio óptico es uno de los pares craneales y es uno de los que nace
directamente de la base del encéfalo. Entonces, lo vamos a ver pues muy cercano al tubo neural. Permítanme, está ganando el sueño. Entonces, vamos a ver que ¿cómo se llama? Ellos pues aparecen cerca de la pero aquí me perdí. ¿Dónde estaba aquí? Estaba en los somitas, representan uno de los criterios, y aquí está, en la placoda óptica. Cuando dice caudal no me refiero a la parte de abajo, aquí no, este es un corte transversal, no me refiero, sino que caudal a la placoda óptica, abajo de la placoda óptica. Ahí es donde ellos se originan. Prácticamente comienzan a aparecerse en la región más posterior, o en la región que en el feto pues se va a conocer como la región occipital de la cabeza del embrión, ¿verdad? Al poco tiempo pues comienzan a desarrollarse de cefálico a caudal o cráneo caudal, y van originando la mayor parte del esqueleto axial y de la musculatura asociada, así como también de la dermis cutánea que está pues adyacente. El primer pues par de somitas, como decíamos, aparece en la placoda óptica, pero aquí no sé por qué es que me he quedado que tengo algo que decir de aquí, no me acuerdo qué es. Bueno, algo muy importante de esta zona es que como está cerca del tubo neural y ya comienzan a formarse algunas de las células, algunas neuronas, ¿verdad? Los axones de las neuronas de la médula espinal inervan las células musculares de los somitas. Estos procesos pues sí van a necesitar una guía adecuada para que los axones desde la médula espinal tengan acceso hacia las células dianas apropiadas. ¿Con qué estamos ahorita jugando? Estamos jugando con las, ¿cómo se llama? Con las inervaciones que veíamos en en las teorías de los dermátomos y de los miótomos. Tiene que haber una coordinación especial para que cada una de las neuronas, o de las neuronas, de las acciones de las neuronas que conforman el nervio, pues tengan la inervación específica de cada una de las estructuras que va a dar origen cada uno de los somitas, lo que explicaba hace poco. Espero que lo entiendan. Se ha propuesto pues que existe, esto sí ya he sacado, se ha propuesto que existe pues como un oscilador o una estructura como un reloj molecular, ¿verdad? Que va a ser como el elemento importante que va a ir ordenando toda la secuencia de origen de los somitas. No es antojadizo, de nuevo, pues, ¿verdad? Todo esto es coordinado. Entonces, se ha creído que así pasa durante este periodo que es la somitogénesis, no es somatogénesis, es la somitogénesis. Y terminamos esta diapositiva pues diciendo que los somitas originan el esqueleto axial, la musculatura asociada y la dermis pues cutánea adyacente, que eso ya lo había dicho anteriormente. Sigamos. ¿Y por qué no me dio? Aquí se me dio. Hablábamos del tubo neural y cómo se van formando los somitas. Casi que esta ya la diapositiva ya la describí. Vemos pues como las tres capas embrionarias, ¿verdad? No, perdón, las tres capas del mesodermo y con donde se va cada uno de ellos. Y del mesodermo paraxial pues vamos a ver las estructuras de la cabeza y los ¿cómo se llama? Y del cuerpo, o sea, los somitas. Y esto nos va a dar origen a esclerótomo, a los miótomos y a los dermátomos. Y ahí están las estructuras propias y si se fijan pues es lo que conforma el cuerpo humano, el sostén del cuerpo humano. Ya lo demás son arterias, venas, ¿cómo se llama? Sistema linfático y alguna glándula más que todo. Pero lo principal, vea, cartílago, músculo y dermis. ¿Vea? Entonces, y de cartílago
pues tenemos hueso. Así que por eso decimos que todo se origina de aquí. Sigamos. Vamos a ver pues los somitas, la distribución pues de los somitas es en este sentido, ¿verdad? Así como lo vemos acá. 4 somitas occipitales, 8 somitas. Eso no se lo voy a poder explicar aquí porque no hay una que nos lo explique bien, o por lo menos yo no encontré. Pero sí nos dice cómo se van formando. 4 occipitales. De estos 4 occipitales es el primero. Luego tenemos 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 10 sacros y 8 a 10 coccigios. Son los que se forman aquí. Este chibolero aparece en la periferia del tubo neural y en la parte anterolateral prácticamente del embrión. Son todos ellos los somitas. Más o menos se da en día entre la semana tercera, el final de la segunda e inicio de la tercera, 1 a 3 somitas. 22 a 23 días, 4 a 12. 24 a 25, 13 a 20. 26 a 27, 21 a 20 somitas. 28 a 30 días, 30 a 35 somitas se han formado. Allá por la semana, decía la quinta semana, que serían 7 por 5, 35, pero podemos encontrar hasta 44. Aquí hay una situación que, para serles sinceros, en la literatura pues ¿cómo le puedo decir? No la toma en cuenta, que habla de 40 a 44 semanas y estamos hablando que 40 a 44 somitas ahí por la semana 35 y aquí solo nos dice que hay 30. Posiblemente ese crecimiento es un crecimiento exponencial ya al final de la somitogénesis, y también que esto, más que todo este conteo, es para determinar edad del feto, pero a nivel de la quinta semana el feto ya está conformado completamente, prácticamente solo está creciendo. Entonces ya hay estructuras, por ejemplo óseas, ya bien establecidas, y esas pues los aparatos, por ejemplo ultrasonográficos, son más específicos, midiendo el largo del hueso fémur, y tienen una idea más o menos bastante cercana a la edad de gestación de ese feto. Ya desde ahí es un feto, ya no es un embrión, ya tiene más o menos la edad del feto, y también, sabiendo la edad del feto, nos va a dar una fecha aproximada de ese parto. Nos puede decir también hasta se debe haber dificultades a la hora del parto. Entonces, pero esto antes de la quinta semana, sí, asimílenlo bien. Y esto también quiero que lo entiendan, más que todo esto es de entenderlo. Bueno, sigamos. Vamos a ver un poco sobre una de las cavidades. Permítanme. Al hablar pues del celoma intraembrionario, pues entraríamos a una parte de las cavidades corporales del embrión, o sea, el origen de las cavidades corporales del embrión. A medida pues se va plegando, como vuelvo a repetir, todo esto son procesos simultáneos, todas estas cosas que hemos ido hablando, la notocorda, el surco de la notocorda, el espacio ¿cómo se llama? De la fosita primitiva, el canal neuroentérico y ¿cómo se llama? De los derivados del mesodermo paraxial, y bueno, todo lo que hemos ido, la formación del propio mesodermo en sí, ¿verdad? Cómo se formó de las células mesenquimales del epiblasto, las 3 capas que prácticamente ya están desarrolladas. O sea, todo esto es simultáneo. Ahorita estamos entrando en la etapa del plegamiento que se da pues gracias a la formación del tubo neural, y esta formación pues del tubo neural junto con las crestas neurales,
y las células derivadas de la cresta neural pues comienzan a plegar el embrión. Lo que veíamos allá pues lo vemos otra vez en esta zona de acá. Vemos el mesodermo ubicado en esta zona, el mesodermo paracial, el intermedio y el mesodermo lateral, y vamos viendo el plegamiento que se va dando, ¿verdad? En esta forma, al grado pues de dejar prácticamente interno todo ya las estructuras propias, como por decir así, que ya quede cerrado el embrión y comiencen a desarrollarse las estructuras internas del cuerpo del embrión, pues el futuro feto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de las cavidades embrionarias y principalmente aquí nos vamos a referir a las cavidades permítanme un segundo, una llamada, permítanme. Entonces estos espacios que de los que vamos a hablar es la cavidad cardíaca, la cavidad ¿cómo se llama? La cavidad pulmonar, son los que dan origen la cavidad, el celoma intraembrionario. Vea que el celoma pues lo que nos está describiendo es ¿cómo se llama? Es una cavidad, ese es un sinónimo de cavidad, un celoma. Entonces vamos a ver pues que el primordio, ¿verdad? Si se han fijado esa palabra de primordio, primitivo, son sinónimos de esta etapa, más que todo de la etapa embrionaria, que es el primer trimestre. Entonces aburrimos porque en el libro sí está, pero yo que soy el que estoy hablando con ustedes, bueno, estoy hablando con mi cámara y después les llega el video a ustedes, aburro diciendo primordio, pero ni modo, es la palabra que se usa más. El origen, vea, del celoma intraembrionario aparece pues como unos espacios aislados que se van a ir dando en el mesodermo lateral, en el pliegue del mesodermo lateral. Ahí vamos a ir viendo donde se va formando el celoma intraembrionario. Es en esta zona de aquí. Este es el mesodermo lateral. Esto es el mesodermo lateral. Entonces esta cavidad que está aquí, esto es el celoma intraembrionario. Esto es el celoma intraembrionario, que como ven pues va buscando plegar, va plegando, y a medida va plegando va a terminar así. Y entonces vamos a ver que esto es ya el celoma intraembrionario. De aquí vamos a ver cómo nace las cavidades pericárdicas, la cavidad pleural, la cavidad peritoneal, se originan de ese primordio del celoma. Entonces en esta zona, ¿verdad? Se va plegando y por último pues termina cerrado, como lo vemos aquí, y es parte pues es el celoma, ¿verdad? Es la parte que a futuro pues va a conformar las células los espacios que corresponden al pericardio, al peritoneo y a las pleuras, ¿verdad? En esta zona también comienza, dentro de este proceso también comienza la formación, este mesodermo también está involucrado en el desarrollo del mesodermo cardiogénico, o sea, el formador del corazón. Va a la par, por eso es que de aquí nacen la cavidad pericárdica, lógicamente adentro pues queda el corazón. Estos ¿cómo se llama? Estos espacios pues se muestran, ¿cómo se llama? Como una coalescencia, o sea, una unión en una sola cavidad, que tiene forma, como ustedes lo van a ver, como de una herradura. Esto que vemos aquí, bueno, aquí mejor dicho, esto es lo que comienza como una herradura, es como una vuelta del mesodermo, tiene una forma pues de herradura y es al que se le conoce pues como el celoma
intraembrionario, o sea, de ahí viene el celoma intraembrionario de esa herradura. El mesodermo lateral, el mesodermo lateral pues se divide en dos, ya lo habíamos hablado, en una capa somática o parietal y en una capa esplácnica o visceral. Esas son las dos capas del mesodermo en las cuales pues él se divide. El mesodermo parietal y el mesodermo ¿cómo se llama? Visceral. Aquí está, pero no se ve muy bien. Lo que pasa es que quiero ver, permítanme, voy a ver si lo ampliando lo vemos mejor. Aquí. Vaya, entonces aquí estamos viendo el mesodermo esplácnico, que es el que es el mismo que se llama mesodermo visceral, va a tener en contacto con la víscera, y el que está por fuera es el mesodermo somático, el que tiene contacto con el feto, por decir así. Entonces esas son las dos capas del mesodermo lateral, el mesodermo parietal y el mesodermo visceral. Aquí por ejemplo, cuando antes de que inicie, vamos a ver si podemos subir, aquí está, antes de que inicie el plegamiento, aquí tenemos el mesodermo lateral. Entonces este es lo que después se convertirá en somita. Entonces, pero el mesodermo lateral se va a ir extendiendo y comienza a separarse, como vemos aquí, y comienza a separarse en estos dos que vemos acá ya. Esto que está dentro, que prácticamente ahorita se ve abierto esta herradura, esta es la cavidad celómica, ¿verdad? Extraembrionaria, que a futuro pues va a hacer esto. Aquí vamos viendo cómo se va cerrando, y aquí vamos viendo que hacia el interior pues va a ir quedando el intestino primitivo, ¿verdad? O las vísceras primitivas. Pero eso es la idea pues de las cavidades y la formación ya del cuerpo del embrión. Vamos a ver, regresar, creo que regreso con esto. Sí, ahí está. Entonces pues vemos que se forman estos dos mesodermos del mesodermo lateral, la somatopleura y la esplagmopleura. Así me gusta más entenderlo. Somatopleura y esplagmopleura. Pleura es una capa de revestimiento de tejido conectivo, eso es una pleura. El que mantiene el nombre de pleura ya a nivel de nosotros, pues verdad, ya fuera de la panda de la nana, entonces es la pleura pues la pleura pues pulmonar. Entonces bajo el mesodermo, vea, del mesodermo lateral pues salen esas dos capas. La parietal viene a ser una capa que está por debajo del epitelio, de la capa ectodérmica, y se continúa pues con el mesodermo extraembrionario, que es el que va a cubrir el amnios, o sea, hacia arriba, ¿verdad? O sea, hacia acá. Ese está por abajo del ectodermo que vemos acá, y va a cruzar hacia la cavidad del amnios, el somático o parietal o la somatopleura. El otro, que es el esplácnico o la esplagmopleura, que es el de más abajo, el que tiene contacto con ¿cómo se llama? Que se va a hacer contacto con el mesodermo lateral, que está cerca de él. Esta pues se encuentra pues cerca del endodermo, y este se va a continuar con el mesodermo extraembrionario y va a cubrir la vesícula umbilical, o sea, hacia abajo, hacia, digamos, aquí ya no vamos a ver, ya no estamos hablando de la, ¿cómo se llama?, del blastocele, pero es hacia la zona del blastocele, donde estuvo el blastocele, hacia esa zona, que es donde se está formando el tallo de fijación, que es el futuro cordón umbilical. Hacia esa zona pues se va el mesodermo, la capa esplácnica, del mesodermo lateral, que es la esplagmopleura. El mesodermo somático, permítanme aquí, ahí está. El
el mesodermo somático y el ectodermo embrionario pues contribuyen a la pared del cuerpo del embrión. Y eso es, por eso se le llama somatopleura, porque es la pared externa, pues la pared externa del embrión, eso es la somatopleura. El mesodermo esplásmico junto con el endodermo embrionario, estos forman el intestino embrionario y que se le llama pues la esplanopleura, que es esto que vemos acá. A veces se siente como que se repite o como que repito mejor, pero es que voy viendo mi guía y viendo el dibujo y así nos vamos, porque así es más fácil hablar sobre esto. Prácticamente durante el segundo mes, o sea, ya estamos hablando de la octava semana, séptima, octava semana, estamos hablando de que el celoma intraembrionario pues va a darnos estas tres, nos va a proveer estas tres cavidades. La pericárdica, o sea, la que está alrededor del corazón, la pleural, la que está a la periferia del pulmón, y la peritoneal, que es la que protege las vísceras intestinales. Vamos a ver. Como les decía, a la par de esto comienza el desarrollo del sistema cardiovascular. Esto es muy, muy importante. Comienza el desarrollo inicial del sistema cardiovascular. Al final, pues, de la segunda semana, casi todo viene esto al final de la segunda semana. El embrión, pues, se va nutriendo a partir de la sangre materna mediante la difusión o, ¿cómo se llama? Sí, la difusión a través del celoma extraembrionario y de la vesícula umbilical. Acordémonos que aquí ya existe una red de circulación útero-placentaria, ¿verdad?, que se formó en el sincitio trofoblasto, en las lagunas, y ya comienza a haber comunicación con la vesícula umbilical y por supuesto con el celoma extraembrionario, que es del que acabamos de hablar ¿cómo se llama? En las diapositivas anteriores. Entonces sirve de nutrición para el feto. Al comienzo pues de la tercera semana, vea, en el mesodermo extraembrionario de la vesícula umbilical, específicamente en lo que es el tallo embrionario, el cordón pues inicia la formación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos embrionarios comienzan a desarrollarse aproximadamente 2 días después de esta situación. Entonces, esto todo pues en la tercera semana, ¿verdad?, es que inicia la formación de los vasos sanguíneos embrionarios y va dándose el primordio de la circulación útero-placentaria. Entonces, pudiéramos decir, ¿en qué momento ocurrió esto? A la misma vez. O sea, esto no es que una cosa va primero, otra cosa va después. Yo les voy a ser sinceros en una situación. Fíjense que, o sea, yo estudié microanatomía, yo estudié embriología cuando fui estudiante, igual que ustedes. Y por algunas razones de algunas patologías que uno va teniendo que ver en el transcurso de su práctica, le toca volver a ver embriología para entender algunas situaciones y bueno. Pero hoy que he vuelto a estudiar la embriología, me topé con una situación y por eso lo he recalcado muchas veces, porque tal vez a mí me pasó, ojalá que a ustedes no. Me imaginaba de que estos eran procesos concatenados, o sea, como que tenía que pasar algo primero para que se viera lo otro después, y así lo entendía. Y decía yo, ¿cómo es posible que le ajuste una semana para hacer tanto? Y no, ¿verdad? O sea, son procesos simultáneos. Eso lo vine a entender hasta hoy. O sea, no siempre uno capta todo, ¿verdad? Y como yo me decía un alumno, no, doctor, como dice el doctor Castro, que usted era el mejor alumno de anatomía. Sí, de macro, de micro no. De micro no, es de macroanatomía. Micro es otro pisto. Pero micro tiene su chiste, ¿verdad? Y esta parte de la embriología, sinceramente les digo, me la sabía recitada, pero no la entendía. Hoy la estamos entendiendo y aún así cuesta explicarlo.
porque son procesos, como les digo, simultáneos. A la misma vez están dando 4 o 5 procesos en la misma, o sea, todo lo que hemos resumido ahorita, que empezaba con la primera diapositiva, todo el resumen de toda la situación de las que íbamos a hablar, todas se van simultáneas. Ya voy diciendo como 3 veces, al final de la tercera semana, es que al final se viene dando casi todo de la tercera semana. Entonces, créanme que eso pues así, en ese sentido va. Permítanme otra llamada. Uno de los rasgos bastante característicos también de esta tercera semana pues es el proceso de ¿cómo se llama? De la formación o de la conformación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos pues vienen a ser algo, ¿cómo se llama? Importante, porque hay una necesidad urgente de ellos para los aportes de oxígeno, nutrientes y todo lo que viene pues de la madre, ¿verdad? A través pues de la placenta. A través en esta tercera semana, pues es que aunque ya tenemos un preámbulo de la circulación uteroplacentaria, en esta tercera semana es que ya va dando, como digamos, ya va dando modo, ya va dando lugar a la formación pues de eso. A eso es lo que se refiere como vasculogénesis y angiogénesis. Con respecto a la formación pues del sistema vascular embrionario, esto pues viene, eso es la vasculogénesis y la ¿cómo se llama? y la angiogénesis. La formación pues vascular embrionaria a partir de angioblastos o de vasos sanguíneos ya existentes. Cuando decimos vasos sanguíneos ya existentes, a esto es a lo que llamamos vasculogénesis. Pero cuando se origina de células precursoras, células precursoras de los vasos sanguíneos, o sea, los angioblastos, a eso es lo que se le llama angiogénesis. La vasculogénesis pues no sería más que adecuar vasos sanguíneos propios del estroma endometrial, del endometrio, y cómo se llama, y hacerlos propios de la placenta, y en un futuro pues inmediatamente pues servir de nutrición al embrión a través pues de las estructuras del tallo de conexión. Entonces vamos a decir pues que la vasculogénesis consiste en eso, en formar canales vasculares nuevos a través de un ensamblaje de células precursoras individuales llamadas angioblastos. Y la angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos nuevos a través del crecimiento y la ramificación de los vasos preexistentes. La formación de los vasos, los nuevos vasos pues provienen de células mesenquimales o mesenquimatosas, las cuales se diferencian en células endoteliales. El endotelio, como ya lo hemos hablado también, es donde se encuentran células madres. También en el endotelio de nosotros tenemos las células madres. Esos son los angioblastos, y estos angioblastos son los que se encuentran en los islotes sanguíneos. Entonces, esta neoformación, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos en el embrión, pues, y también pues en las membranas extraembrionarias durante la tercera semana, esta comienza prácticamente cuando las células del mesénquima pues se van diferenciando. Esos angioblastos son los que tienen la capacidad pues son las células madres de los vasos sanguíneos, y estos se van a ir agrupando, van a ir haciendo cúmulos de células como los que vemos acá. Permítanme, voy a darle a ampliación porque no se ve muy bien, porque no me dio. Aquí está un islote sanguíneo. Entonces, esto es el precursor. Estos islotes sanguíneos son los precursores de los vasos sanguíneos.
A medida pues van diferenciando, va a ir abriéndose al interior una luz, y esa va a ser la luz de un vaso sanguíneo primitivo. Aquí tenemos ya un vaso sanguíneo primitivo y una anastomosis en el que se está creando. Aquí ya hay una fusión de vasos sanguíneos, que es lo que conocemos como anastomosis, ya en el completamente desarrollado, ¿verdad? Entonces, estos son los islotes sanguíneos. Este es el disco embrionario, es esto lo que estamos viendo, un corte transversal. Los islotes sanguíneos es esto que se ha hecho alrededor, esto que está prácticamente en toda la periferia, ¿verdad? Estos son los islotes sanguíneos. Es parte también de la vesícula umbilical del exterior. Son cortes es un corte prácticamente hecho sobre el amnios, o sea, de la parte externa. Bueno, sigamos. Pero lo tengo que quitar. Ahí está. Entonces las cavidades revestidas de endotelio se fusionan y van a formar redes de canales endoteliales, y a eso es lo que llamamos la vasculogénesis. ¿Qué más? Los angioblastos pues tienden a aplanarse, a apacharse, por decir así, y se van transformando esos angioblastos en células endoteliales, los cuales se disponen y están pues cubriendo la parte interna pues de los vasos sanguíneos, y eso es lo que conforma a futuro pues el endotelio de los nuevos vasos que se han creado. Poco a poco todos estos nuevos vasos sanguíneos, estas cavidades revestidas por endotelio, se van fusionando y van creando pues redes de canales endoteliales. Cada vaso adicional pues que se va haciendo en áreas adyacentes, ¿verdad? por angiogénesis, se va fusionando con otros, formando pues canales comunicantes, y nos referimos entonces a las anastomosis como las conocemos a futuro. Las células endoteliales, las células mesenquimales que van rodeando los vasos sanguíneos, se van a ir diferenciando en cómo se llama, en las capas o en los elementos musculares de los vasos sanguíneos, tal cual se ha visto la clase de vasos sanguíneos en macro, donde veíamos la adventicia, veíamos la muscular, veíamos el endotelio. Pues ya vimos de dónde viene el endotelio ahorita. Luego sabemos que a medida se va desarrollando, se van a ir creando las capas propias de un vaso sanguíneo hacia el exterior, y pues la primera que se forma pues la capa muscular, ya sabemos que es la capa intermedia, para un final pues tener una capa adventicia, que es la que delimita todo un vaso sanguíneo, y por ende pues esto va a generar pues la fusión de estos vasos también, o el afianzar la fusión, y darse pues lo que conocemos como anastomosis. Las células, ¿cómo se llama? Las células que se desarrollan a partir de las células endoteliales especializadas, o sea, el epitelio hemangiógeno de los vasos sanguíneos de los que estamos hablando, estos crecen en la vesícula umbilical y en el alantoides al final de la tercera semana, y más adelante pues se van a ir especializando o se van a ir a sitios más especializados en la aorta dorsal. Ya vamos a ver eso en la siguiente diapositiva, creo que ahí tengo esas imágenes. También pues las células progenitoras, las células sanguíneas progenitoras pues se originan directamente de las células hemangiopoyéticas. La hemangiogénesis, como vemos ahí, pues esta se desarrolla pues a partir del epitelio hemangiógeno de los vasos sanguíneos de la vesícula umbilical pues y del alantoide, y prácticamente en la quinta semana se va a esos lugares especiales, como son pues a lo largo de la aorta y diferentes partes del mesénquima embrionario, principalmente donde hígado, vaso, médula ósea, ganglios linfáticos, los eritrocitos fetales
¿verdad? Y del adulto proceden de células progenitoras hematopoyéticas, o sea, son directos de células madre. El, el conglomerado, no, la palabra no, sería los componentes que encontramos en la luz de un vaso sanguíneo, las tres líneas que encontramos en la sangre distribuida, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y el endotelio, hacen una fuente de células madre importante en el organismo. Esa es la relevancia que ha cobrado el endotelio hoy en día, y por eso es que se considera el órgano más importante y más grande del cuerpo humano. Siempre hablando del desarrollo, pues, del sistema cardiovascular primordial, vea que primitivo, perdón, esto ya es un esbozo del sistema circulatorio, ya tiene más talle, por decir así. Prácticamente pues se forman a partir de células mesenquimatosas en el área cardiogénica. En el área cardiogénica, si se recuerdan, es donde comenzaba a plegarse el mesodermo lateral, donde se daba el desdoblamiento de ¿cómo se llama? El mesodermo, la esplagmopleura y la somatopleura. Esa es la zona cardiogénica. Ahí se comienzan a formar, a partir de ahí se comienzan a formar pues el corazón y los grandes vasos. Durante pues la tercera semana se desarrollan canales pares y longitudinales que están revestidos por endotelio. El endotelio, como vemos, es uno de los tejidos primordiales que se ha formado en el embrión. Los tubos cardíacos internos, o sea, al interior del corazón, y ¿cómo se llama? O sea, encontramos endotelio en los vasos sanguíneos nuevos, en esos tubos longitudinales, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Teniendo en cuenta, estos túbulos son los nuevos, perdón, no tengo puntero. Estos túbulos son los nuevos, ¿verdad? Estos son túbulos nuevos. Es más, por ejemplo, aquí dice aorta dorsal, arterias intersegmentarias dorsales. Todos estos son vasos sanguíneos nuevos. Todos estos están revestidos de endotelio. Comenzamos a ver el saco aórtico, el tubo cardíaco primitivo, o sea, el corazón. Todo eso también está revestido de endotelio. Y finalmente, pues se van fusionando y van dando pues el origen al tubo cardíaco primitivo, porque lo primero que se van formando son los vasos sanguíneos. Estos se van uniendo y a medida se van uniendo, van dando pues el origen al saco cardíaco primitivo. ¿Cómo se llama? El corazón pues tubular, ¿cómo se llama? Establece conexiones con los demás vasos sanguíneos en el embrión, conectando el tallo de conexión, el corion y la vesícula umbilical para formar el sistema cardiovascular primitivo. Esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Este es parte del tallo, y todas estas estructuras son en la circulación primitiva que existe entre el feto, ¿verdad? Y el embrión y cómo se llama y la madre. Estoy perdido. Esto no es aquí, es aquí, ¿verdad? Entonces es lo que se va formando. La del tallo es la vena umbilical, el cordón umbilical y todas las estructuras circulatorias que tienen que proveer de alimentación y de nutrientes al feto. Esas son gracias a que el tubo cardíaco primitivo comienza a hacer fusiones y comienza a aparecer pues todo este sistema. Hacia el final pues de la tercera semana podemos decir que ya hay una circulación establecida, o sea, ya bien delimitada, ya con estructuras propias, ya establecida. Ya no es una circulación así como la veíamos allá en el sincito trofoblasto, que eran unas lagunas y que
y que pues prácticamente como que por absorción y difusión, aquí ya no, aquí existe un sistema de conducción de vasos sanguíneos y un esbozo de corazón que ya tienen una circulación establecida entre lo que se está formando como placenta, que tiene contacto directo con la mamá, y el feto que está pues en desarrollo. ¿Cómo se llama? Al final pues de la tercera semana ya, como decimos, ya hay circulación y el corazón pues ya comienza a latir. Más o menos en qué momento, 21 a 22 semanas, tercera semana, el corazón ya está latiendo. Ahora no es audible, por supuesto, pero sí ya está latiendo. Y me acabo de equivocar, no era así. Aquí estoy. Sí, aquí estamos. Entonces el sistema cardiovascular, y eso sí queremos que quiero que quede pues bastante claro, el sistema cardiovascular es el sistema orgánico, es el primer sistema orgánico que alcanza un estado funcional a nivel de la tercera semana. O sea, ya es funcional. El sistema nervioso es otro de los que se forma. Son los dos primeros prácticamente, pero no es funcional todavía. El sistema circulatorio sí. El corazón ya está como, no como corazón, pero ya funciona. Y ya hay arterias establecidas y venas establecidas también. Con respecto al latido cardíaco, aunque ya por Doppler o por ultrasonografía especial podemos oírlo a nivel del final de la tercera semana o inicios de la cuarta semana, realmente pues audible ya por ecografía, como podemos decir, ya convencional, una ecografía convencional, una ultrasonografía que tiene el ginecólogo allá en un pueblo, pues eso ya a las 6 semanas sí ya puede ser audible, ya se puede detectar, ¿verdad? 6 semanas prácticamente podemos ya detectar el latido del corazón. Y si decimos 6 semanas, pero estas son 6 semanas después de la menstruación, estamos hablando de que aproximadamente estamos a los principios de la cuarta semana de gestación. Así es que mejor manejémoslo así, porque aquí lo tengo, sexta semana es audible por Doppler el latido cardíaco, pero esta sexta semana es después de la, ¿cómo se llama? Después de la menstruación, de la última menstruación. Y mejor no, yo creo que voy a cambiar eso. Bueno, se lo cambian ustedes, te lo digo desde ya. Realmente es al final de la cuarta semana, mediados y final de la cuarta semana, primer mes, ya es audible por ecografía Doppler el latido cardíaco. Vamos a ver. Las vellosidades coriónicas. Esto ya es esta es la última parte de esta clase. Permítanme. En relación a las vellosidades pues coriónicas, el corión pues que es la membrana prácticamente externa de esta estructura en formación, pero remontándonos más todavía a las paredes, a la parte del sincito trofoblasto, que se recuerdan que era donde comenzaban las lagunas, que era la conexión o el esbozo de la interconexión materno-fetal, porque estas se llenaban de sangre y pasaba directamente hacia el embrión pues que estaba en formación. Permítanme, quiero activar mi puntero, pero como que no quiere. Aquí está. Sí. Entonces alrededor pues tenemos parte del sincito trofoblasto formando las lagunas, y esto ya está llegando hacia la membrana coriónica, donde se van a conformar pues las vellosidades coriónicas. Entonces estas vellosidades coriónicas comienzan a ramificarse. estas de acá, las vellosidades coriónicas, comienzan a ramificarse poco después de la aparición al final de la segunda semana, porque es donde comienzan a aparecer. Ya en esta semana, al principio de
de la tercera semana, pues el mesénquima, estas son las vellosidades coriónicas primarias, las que vemos aquí en la periferia, ¿verdad? Estas de acá, estas sin esta sangre prácticamente, son las vellosidades coriónicas primarias. A medida el mesénquima, las células mesenquimatosas comienzan a viajar y a unirse a esas vellosidades primarias, pues estas ya serían las vellosidades secundarias, las vellosidades coriónicas secundarias, y estas prácticamente cubren todo el saco. Esa es la otra característica, así como la vemos aquí, estas vellosidades coriónicas secundarias ya cubren todo el saco. Mientras no tienen sangre son las vellosidades coriónicas primarias y no cubren el saco por completo, pero aquí a este nivel ya lo cubren y ya tienen sangre en su interior. Algunas de estas vellosidades pues se van diferenciando poco a poco, formando capilares, células sanguíneas, y cuando ya son visibles los vasos sanguíneos en el interior, ya vemos los vasos sanguíneos en el interior, como lo vemos acá, ¿verdad? Estas, como las vemos acá, ya tienen los vasos sanguíneos. Ahí estamos hablando de vellosidades coriónicas terciarias. Entonces, así como se ven, estas ya son secundarias, porque ya ha llegado el mesénquima. Y aquí todavía no hay sangre cuando son primarias. Se ven así, pero no tienen mesénquima todavía. Ya hay sangre en esta zona y ya ha llegado el mesénquima, las células mesenquimatosas a esta zona, ya son las vellosidades secundarias. Y cuando ya son visibles los vasos sanguíneos, entonces ya son las vellosidades terciarias. Que estas pues ya están conformando prácticamente lo que es que fue esa muletilla. O sea, ya está conformando todo el sistema útero-placentario, todavía rudimentario, pero como decimos, ya con mucha más forma. Así como vemos esas vellosidades, permítanme que tengo dificultades. Ahí está. A medida se van fusionando esas redes arteriocapilares que se ven en las vellosidades terciarias, entonces se va a ir diferenciando los diferentes vasos sanguíneos que van a ir a conformar que son las redes arteriocapilares, esto que vemos acá, que van a ir a conformar pues el tubo, ¿cómo que se llama? El corazón embrionario, perdón. Y estas se van a diferenciar pues dentro del mesénquima del corión y del tallo, el tallo de conexión. O sea, toda esta estructura que estamos viendo acá comienza a hacerse evidente en el tallo también. Vean, en el tallo de conexión, que es el futuro pues cordón umbilical, que en los espacios intervellosos, ¿verdad? En los diferentes espacios intervellosos, que son estos, donde está la sangre, donde están los nutrientes, por decir así, ahí pues se da la difusión a través de las paredes de las vellosidades, tanto de oxígeno como de los diferentes nutrientes necesarios para la alimentación de este embrión que está en desarrollo. Perdón. Externamente, las células del citotrofoblasto, pues de las vellosidades coriónicas, van proliferando. Así como veíamos que las del citotrofoblasto empezaba a mandar células mononucleares, y las cuales se iban fusionando con las células del citotrofoblasto hasta el punto en que desaparecía la unión entre células y ya solo se veía una masa multinucleada, pues así sigue existiendo una proliferación de células del citotrofoblasto, de las vellosidades, las cuales se van a ir extendiendo hacia el sincitotrofoblasto, formando pues por completo una cubierta citotrofoblástica extravellositaria, que va a ir pues
rodeando gradualmente tanto el saco coriónico y también pues lo une al endometrio, o sea, todo que es lo que está pasando aquí alrededor. Siempre el proveedor de las células va a ser el sincitio trofoblasto, y el que hace la conexión con el endometrio o afianzarlo por completo es el sincitio trofoblasto. Pero las células, y ahora en este momento la cubierta es proliferada o es proveída por el citotrofoblasto. Y de ahí pues tenemos siempre de las vellosidades otra clasificación, que son las troncales y las ramificadas. Las troncales, su función principal, o sea que son también llamadas vellosidades de anclaje. Estas son las que por decir así, son las que se unen o las que se anclan a los tejidos maternos, o sea, la que lo une directamente de las vellosidades, se llaman vellosidades, perdón. Ancladas a las troncales, o sea, las que están a los lados, ¿verdad? Las que vienen a los lados, esas que vienen estas de acá son las troncales, y las que están a los lados, esas que son llamadas, son las ramificadas, es a través de esas que se da el intercambio principal pues de material entre la sangre de la madre y del embrión, ¿verdad? Que ya está prácticamente con un sistema circulatorio ya desarrollado. Las vellosidades pues ramificadas son las que son bañadas. Pueden ver también sale. Aquí se ve mejor la circulación, de cómo se ve, vea, del espacio intervelloso. Entonces ese espacio intervelloso es el que moja las vellosidades ramificadas, o cómo se llama ¿cómo es el otro nombre de las que tienen otro nombre solo son las de anclaje, son las troncales, y las otras pues son las ramificadas. Esas pues son las de la nutrición, como vemos acá, y las troncales, vea, estas de acá son las que lo unen al endometrio pues de la madre. En esta zona pues se ve un corte, es un corte de este lugar, de esta zona, y vemos cómo se ve el tejido mesenquimatoso que ha derivado o que ha llegado hacia la vellosidad, ¿verdad? Para conformarla en vellosidad secundaria, y cuando ya son visibles los vasos sanguíneos al interior del mesénquima de la vellosidad, esa ya es una vellosidad terciaria. Con esto terminamos esta clase de la tercera semana. Solamente siempre me gusta hacer un pequeño resumen para poderlo compartir, y pero quiero ver si lo pasa. Aquí está. Entonces hablaríamos pues de todo lo que hemos hablado. Solo es un resumen para que quede un poquito más claro, y yo les aconsejo que estudien la clase de aquí para atrás. No, que lean primero el resumen y con el resumen dirijan su clase. Es más fácil. Yo así trato de hacerlo. Lo que pasa es que a veces uno lee cosas tanto, meterlo en la clase, que se le hace extensa. Esta clase ya se me hizo muy extensa. Se parece a la primera, pero la primera tiene mucha carga, ustedes se recuerdan. Entonces decimos pues que de lo primero, pues el disco embrionario bilaminar pues se va a convertir en un disco embrionario trilaminar pues durante el periodo que ya sabemos que se llama gastrulación. Estos cambios pues van a iniciar, o el punto de partida, así como dijimos al inicio de esta clase, es el aparecimiento de la línea primitiva.
y esto es prácticamente lo que marca el inicio de la tercera semana, ya que la línea primitiva aparece como algo por encima, como algo engrosado sobre el epiblasto. Acordemos que iniciamos esta tercera semana como un disco germinativo laminar y lo terminamos como un disco germinativo, lo iniciamos como un disco germinativo bilaminar y lo terminamos como un disco germinativo trilaminar, que se caracteriza por esa línea o por esa sobreelevación, esa sobrerelieve, esa línea sobrerelieve que se forma sobre el epiblasto y que crece de caudal a cefálico, o sea, va de abajo hacia arriba sobre el disco embrionario bilaminar todavía. La línea primitiva pues procede de la generación de células del epiblasto que van hacia el plano medial del disco. O sea, si se acuerdan, en la imagen veíamos cómo las células del epiblasto comienzan a emigrar hacia la línea primitiva y eso le da la capacidad pues de crecer, porque va a crecer la línea primitiva y hasta cierto punto, y eso pues es otro punto importante, la migración, otra característica importante, la migración de las células del epiblasto hacia el centro del disco, específicamente donde está la línea primitiva. El adentramiento, no, esa palabra no existe, el llenado o la llegada de esas células epiblásticas, ¿cómo se llama? A la línea primitiva, es lo que va a originar pues las células mesenquimatosas, y estas pues van a migrar de forma ventral, o sea, hacia adelante, hacia los lados, hacia arriba, entre el epiblasto y el hipoblasto. Con esto, ¿qué queremos decir? Estamos dando la idea de la formación de la tercera capa. Ya el hipoblasto va a cambiar de nombre y por ende también el epiblasto también va a cambiar de nombre. Pero la clave son la migración de las células del epiblasto hacia la línea primitiva. Tan pronto pues como la línea primitiva comienza a producir estas células mesenquimatosas, el epiblasto pues ya cambia de nombre. Ya no se va a llamar epiblasto, sino que se va a llamar ectodermo. El viaje de las células hacia la línea primitiva genera las células mesenquimatosas que van hacia abajo, o mejor dicho, van hacia el intermedio entre el epi y el hipoblasto. Pero en este momento ya no se va a llamar epiblasto, sino que se va a llamar ectodermo embrionario. Así es el nombre que va a tomar. Algunas de estas células pues, del epiblasto pues se desplazan hasta el hipoblasto y o sea, en medio, ¿verdad? Y van a provocar pues el cambio de hipoblasto hacia endodermo embrionario. Ya tenemos pues la segunda capa. Y las células pues mesenquimales que volvemos a repetirlo, producidas pues por la línea primitiva, estas van a ir organizándose poco a poco y van a ir dando forma a la tercera capa germinal, que es el mesodermo intraembrionario o mesodermo pues embrionario, que ocupa el espacio o la zona específica entre el endodermo y el ectodermo, que ya están desarrollados gracias a la migración pues de estas células. También las células del mesodermo van a migrar hacia los bordes o hacia los lados del disco para conformar el mesodermo extraembrionario, que es el que va a cubrir tanto al amnios como a la vesícula umbilical. Al final pues, de la tercera semana, ya el embrión es un disco embrionario plano, ovoideo, y ¿cómo se llama? Ya tenemos un mesodermo ¿cómo se llama esto? Entre el ectodermo y el endodermo. Ya hay zonas específicas pobladas pues por
zonas específicas pobladas por mesodermo. Ya es un disco, pues, como decimos, trilaminar, pero ¿cómo se llama? La afirmación que dice mesodermo con presencia en todas las zonas, ¿verdad? En todas las zonas hay mesodermo, creo que está mal, con presencia en todas las zonas de mesodermo. Ah, sí, en todas las zonas del disco hay presencia de mesodermo. ¿Será posible eso? Yo sé que no, investiguenlo. Y me investigan qué lugares son donde no hay mesodermo entre las capas germinativas. Son 3. Yo lo dije en mi clase, pero lo pueden, ¿cómo se llama? Me lo pueden plantear mejor todavía. Pueden plantear mejor todavía esa aseveración, ¿verdad? Al comienzo, pues, de la tercera semana, las células mesenquimatosas, pues, que han procedido de la línea primitiva, forman lo que se conoce como el proceso notocordal. Este proceso notocordal se forma entre el ectodermo y el endodermo, prácticamente en territorio del mesodermo. Ahí se forma el proceso, pues, notocordal. Se va extendiendo, se va haciendo cefálico y ¿cómo se llama? A partir, pues, del nodo primitivo, y este crece desde el nodo primitivo hasta la placa precordal, que está completamente en la parte cefálica del embrión. En el suelo ¿cómo se llama? De esta línea primitiva se forma, pues, el canal notocordal. En este canal notocordal se van a abrir orificios, tal si fuera una criba, es como un colador, tal si fuera una criba, y poco después, pues, se va a formar se va a formar, pues, la placa notocordal, que se forma, pues, por abajo, y esta placa se va a plegar, pues, nos va a ir dando lo que conocemos como la notocorda, que representa, pues, el eje primordial del embrión, alrededor del cual, pues, se forma tanto el esqueleto axial, es decir, pues, la columna vertebral. La placa neural aparece, pues, como un engrosamiento del ectodermo embrionario. Esto, pues, es inducido por el desarrollo de la misma notocorda. La placa, pues, neural aparece, bueno, en la placa neural aparece un surco neural, el cual es de forma longitudinal, o sea, está de cefálico a caudal, y este va a ir flaqueado por diferentes pliegues, neurales, perdón. La fusión de estos pliegues son las que van a dar, pues, ya terminando la tercera semana, lo que conocemos como el tubo neural, y este tubo neural va a ser la forma primitiva de lo que vamos a conocer después como el sistema nervioso. A medida, pues, ¿cómo podemos decir aquí? Sí, pues, el tubo neural, las células neuroectodérmicas, el ectodermo de superficie y el tubo neural, estas células neuroectodérmicas, la forma, pues, de la cresta, que son las que tienen afinidad para ir en las células residuales de la cresta neural, pues tienen una función en el sistema nervioso periférico. Tengo más.
y mesodermo pues que existe a cada lado de la notocorda es lo que nos va a conformar el mesodermo paraxial. Hay un mesodermo paraxial que está pues bordeando o está circundando el tubo neural. Luego hay un mesodermo intermedio y luego está el mesodermo lateral. Ese mesodermo lateral ya vamos a ver que tiene pues una función, que es el que se conecta con el mesodermo extraembrionario. El mesodermo existente, pues como decimos, que está a cada lado pues, de la notocorda, es el que forma el mesodermo paraxial. Y de este mesodermo paraxial, al final de la tercera semana aparecen unas columnas de estructuras que son las que originan desarrollo en esta tercera semana de gestación. Hablando un poco de el celoma, que era la cavidad que estuvimos viendo, veíamos que el celoma o la cavidad existente en el interior del embrión, esto aparece inicialmente en forma de espacios aislados de mesodermo lateral, de lo que les hablaba hace poco, de mesodermo lateral. Y el mesodermo también en esa misma zona se va a desarrollar el mesodermo cardiogénico, que va a dar origen al corazón. Como el corazón bueno, perdón. Es que me parece que ya lo dije y estoy haciendo un resumen. Lo acabo de hablar en las vellosidades coriónicas. Hablábamos del cómo se forma el corazón, digamos, por la unión de los vasos sanguíneos que vienen de las vellosidades coriónicas terciarias. Pero aquí lo retomo porque del mesodermo cardiogénico que está en la periferia del mesodermo paraxial, que va a conformar parte del celoma intraembrionario, o sea, las cavidades a futuro, ese mesodermo es el que nos va a dar origen al músculo del corazón, al músculo cardíaco. Entonces, ¿dónde estaba? Me perdí. Estábamos hablando que son las cavidades, en última instancia, las vellosidades, perdón, las vesículas, ¿cómo se llaman? Las vesículas celómicas o espacios celómicos laterales. Estos se van a ir, según el plegamiento que van teniendo, se van a ir uniendo y se unen pues por la parte. Y cuando ya están unidos por completo es que forman el celoma intraembrionario o la cavidad pues embrionaria, que es el que va a dar origen a las cavidades corporales. Ya hablábamos que a la cavidad pulmonar o pleural, a la cavidad pericárdica o a la cavidad intestinal peritoneal, ¿verdad? Sí, la cavidad peritoneal. Hablando un poco sobre los vasos sanguíneos, pues aparecen inicialmente en la pared umbilical, en el alantoides y en el corion, y al poco tiempo pues se van a desarrollar al interior del estos proceden pues de células hematopoyéticas propias del endotelio que ya se está formando al interior de los vasos sanguíneos. Acordémonos que los vasos sanguíneos, o mejor dicho, la presencia de los vasos sanguíneos en las vellosidades coriónicas secundarias son los que le dan las características de vellosidades coriónicas terciarias. Para convertirse en vellosidades coriónicas a nivel pues de la formación de la línea primitiva y posteriormente pues de la notocorda. El corazón pues primitivo está representado pues por dos partes de la arteria aorta primitiva, ¿verdad? Dos tubos cardíacos que están así. Al final pues de la tercera semana los tubos cardíacos se van a fusionar
y forman pues una forma tubular de corazón, que ya es posible, ya es audible, ya hay un loop, que es el sonido, así ¿cómo que se llama eso? Es el onomatopéyico, no es eso, ¿cómo que se llama? Bueno, es el sonido que como lo traducimos nosotros, ¿verdad? Entonces, el loop ya es audible gracias a la ultrasonografía Doppler al final de la tercera semana. Ya está formado, aunque no hay cavidades específicamente, pero ya hay un tubo que funciona pues como bombea sangre, al cual pues se conectan los vasos sanguíneos del embrión, de la vesícula umbilical, el corión y el tallo de conexión. Y ahí pues tenemos formado una forma rudimentaria de sistema cardiovascular. Y terminamos con las vellosidades coriónicas primarias, las cuales pues son parte del corión, son extensiones del cincito y del citoplazmo, de las lagunas, donde ya hay sangre en ella, pero las vellosidades todavía que están a la par son primarias, porque todavía no tienen mesénquima. Cuando el mesénquima ya las invade, entonces ya decimos que son vellosidades secundarias, y cuando ya comenzamos a ver sanguíneos dentro de ese mesénquima que está dentro de las vellosidades coriónicas secundarias, decimos terciarias. Las extensiones del citotrofoblasto procedentes de estas vellosidades troncales se fusionan pues y forman una cubierta citotrofoblástica que ancla el saco coriónico endometrio, lo que llamamos las vellosidades troncales, y las otras pues que son las vellosidades laterales que sirven para la nutrición. Las troncales son las que se unen o se anclan al tejido endometrial gracias también a la cubierta que le produce la proliferación de células del citotrofoblasto, las cuales llegan hacia el citotrofoblasto, y estas pues le permiten la adhesión a las vellosidades coriónicas tubulares y se anclan al tejido endometrial. Con esto terminamos el trabalengua de esta clase, ¿verdad? Ya en el tercero, no sé qué capítulo ya de esta temporada. Entonces, y vamos terminando y solo nos va a quedar la clase de ¿cómo se llama? La clase de la cuarta a la octava semana, para que pues vayamos terminando las clases que van a ser necesarias pues para este primer parcial de microanatomía. Les pido, no les pido, les aconsejo hacer resúmenes, les aconsejo hacer imágenes, les aconsejo, así como este resumen que les he hecho al final, pues traten de hacer uno ustedes para ustedes. Este me sirve a mí. Ustedes pueden hacer uno para ustedes según lo entiendan, y pueden hacer dibujos de todos los pasos, desde que era ovocito, desde ese momento, pasando por todas las etapas hasta que fue folículo de Graf, salió, se fecundó, los lugares donde se fecunda, los lugares donde se implanta, cómo se implanta, qué se forma antes de la implantación, qué estructuras se van a ir originando tanto del trofoblasto como del embrioblasto, del blastocele, las estructuras externas, cómo penetra, cómo se llama la zona que penetra, todo eso, o sea, todo es mucha información, y es mucha información en algo tan chiquito como 0.1 milímetro, o sea, es el tamaño de un punto y coma, del punto nada más, ¿verdad? Que escribimos con el lapicero, o sea, ni siquiera espinilla llega, pues, y eso va a generar a una persona pues como nosotros. Así es que para que no se vayan a enchivolar, es difícil, realmente embriología de anatomía es la parte más difícil.
De ahí viene macro y de ahí viene micro. Anatomía son las cosas difíciles, porque si se fijan hay que manejar muchísimos nombres y algunos nombres hasta sin sentido, pero ni modo. Entonces, bien jóvenes, nos vamos a quedar hasta aquí. Cualquier duda, pregunta, pues háganla directamente. Yo trato de contestar en lo que puedo. Y ya voy a poner una nota de que cuando suba esta clase voy a crear un foro para dudas. Cualquier duda, pregunta, moleste, lo que sea, pues estoy a sus órdenes. Empecé bien peinado, ya estoy bien despeinado. He tenido mucho atraso, he tenido muchas pausas con esta clase, he tenido muchas cosas que hasta tuve que salir, pero gracias a Dios ya la estamos terminando. Me he tardado, la clase solo tarda, bueno, prácticamente son casi 3 horas, casi 4 horas. No he hecho, como se llama así, tengo un espacio nada más, y la primera como que es de 1 y fichas, ¿se acuerdan? Y esta otra casi son 3 horas. Entonces es bastante, pero porque solo la pausé, no la corté. Entonces hay bastante información. Bueno, quedamos así. Cualquier cosa, cualquier pregunta, pues me la hacen saber. Yo estoy a sus órdenes. Y quedemos así, jóvenes. Cuídense mucho, un gusto. Y bueno, pasen buenas noches. Porque aquí donde ven, yo tengo las 10:39 de este día. Así es que, bueno, quedamos así. Pasen buenas noches, estudien. Quiero buenas notas en macro, eso sí. Eso se los dejo de encargo. Ese trabajo se los dejo a ustedes de encargo. Quiero muy buenas notas en macro. Yo voy a tratar de ponerles un examen muy difícil. Mentira. Ustedes van a ver que son preguntas propias de lo que hemos estado viendo. Cuídense mucho y estudien mucho, jóvenes. Eso sí se los pido. Adiós.